nobles que vivía aquí mató a puñaladas a la mujer. Ay, pensé que estaba abierto, estaba tan limpio el cristal, mira que soy rojo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería un café con leche para llevar clarito y otro café con leche normal. Panadillas no tenéis, ¿verdad? Aún no se estoy haciendo. A mí una de atún. Y a mí un atún. ¿Qué tamaño son atún? Puedes pasar. Sí. Vale, este es con leche normal. Vale. Y este es el clarito. Vale, gracias. 4,66. Muchas gracias. Gracias. Hola chicos, estamos aquí en Sobrado y hemos parado a ver un monasterio, el de Santa María de Sobrado. Parece ser que era un monasterio que era mixto de hombres y mujeres y tenían todo por doble, camas, vestuarios, todo, claustro. Lo único que tenían en común es la iglesia, ¿vale? Que la iglesia sí era para los dos. Voy a ir mostrándoles la entrada y vamos a ver el interior del monasterio. Esta sería la entrada al monasterio y este sería el arco. Bueno, contarles que esto es de varios estilos. Tiene el estilo renacentista, el estilo barroco, incluso tiene algún estilo gótico, ¿no? Sí, tiene un poco de todo, ¿eh? Porque por dentro es estilo así renacentista como del Vaticano, ¿no? Sí, la cúpula. Tienen una cúpula que semeja a la cúpula del Vaticano de Roma. Bueno, este crucero es muy lindo, ¿eh? Recuerden que en uno de los shorts le explico una de las leyendas sobre los cruceros. Si quieren pueden verlo. Fíjense que aquí tienen como una especie de altar, porque a veces también se daban las misas fuera de la iglesia. Entonces el cura se ponía aquí, este era su altar y daba la homilía, ¿no? Como podéis ver, la fachada es súper bonita y distinta, porque las fachadas son totalmente diferentes. Hay una fachada más tipo románica y otra más tipo gótica. También existe esa iglesia, pero no sé si forma parte del monasterio. Supongo que sería la iglesia que era en común para tanto monjes como monjas. Las ventanas como son, ¿eh? Son vidrieras. Bueno, es la primera, bueno, yo iba a decir iglesia, pero no, es el primer monasterio donde no hay imágenes dentro. Es decir, todo lo que había dentro, tanto el retablo como algunas imágenes y demás, eso todo se subastó o se vendió. Entonces es un monasterio que estará prácticamente completamente vacío. Incluso hay muchísimas cosas dentro que están recicladas también, que las reciclaron. Tenemos una capilla ahí dentro, que es la capilla de San Juan, que es una de las más antiguas. Esa pertenece al siglo XI-XII. Si os fijáis, todas las columnas están repletas como de racimos de uvas. Antiguamente la uva era algo de gente con dinero, porque ¿quién podía tener vino? Entonces la uva significaba, pues eso, abundancia. Si os fijáis también está un poco derruido, porque claro, ha habido muchas reconstrucciones sobre reconstrucciones. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ahí os van a atender, ¿eh? Vale, gracias. Gracias. Qué amable. Es un monje. ¿Sí? Hola. Hola. Y la entrada son 4 euros por persona. Okay. Tenéis la posibilidad de, el mismo texto con el código QR del móvil. Os digo un poquito en qué orden hacer la visita. Estamos. Pues una vez que paséis ahí, es el claustro de los medallones por la decoración que tiene sobre las ventanas. En forma de medallón son bajorrelieves. Sí, tiene muchísimas reformas por lo que estuvimos viendo, pero muchísimas. Es como de muchos siglos y de muchos estilos. Es lo que hacían con las iglesias. Eran
grandes tardaban, no tenían la Sí, maquinaria que mucho tenemos tiempo, ahora. claro. Entonces iban pasando las épocas, iban incorporando otro estilo. Y luego lo que le pasó a este monasterio, como les pasó a otros con la desamortización de Mendizábal, quedó en vendió ruinas, ya veréis todo, fotos dentro de la sí, iglesia misma. Y con lo que quedaba, que por ejemplo ves esta pared que está más gris, eso hay una partes que eran originales, a partir de ahí se reconstruyó todo. Sí. Luego yo os animo que hagáis algo de ejercicio vocal en la iglesia. Sí, Que de cantéis. cantar o así, ¿no? Porque hay eco. Porque- Eso es una resonancia. Sí, claro, una resonancia que muy amplía buena. muchísimo. Vale. Y además imagino que sin retablo y sin imágenes y tal, Efectivamente. será todavía más... Es piedra desnuda y yo lo agradezco muchísimo, porque valoras mucho más toda la obra. Sí, 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 eso sí. Es alucinante. Vale. Muy Vale, bien, pues pues vamos Vale, a gracias. disfrutar de ello. Gracias. Venga, gracias. Bueno, aquí podemos ver uno de los claustros donde hay algunas partes que son las antiguas, las primeras que se hicieron, como esa parte de ahí donde se ve más gris, y luego el resto fue todo reconstruido, normalmente reconstruido entre los años 50 y 60, más o menos, ¿vale? Actualmente, en este monasterio viven unos 14 monjes, que eso sí viven recluidos en otro atrio, y hacen como una vida más de clausura. De hecho, tienen hasta su propio cementerio dentro del claustro. Vamos a verlo. En estas habitaciones que veis aquí, ahora mismo esto se utiliza para albergue de peregrinos, ¿vale? Esto encuadra en el Camino de Santiago y entonces lo que se ha hecho es un albergue de peregrinos para que los peregrinos puedan quedarse aquí y bueno, hacer un alto en el camino para descansar. Desde aquí podemos ver también las torres de la iglesia, que luego estaremos viendo la fachada. Esta es el claustro de los medallones. Existen 36 medallones, que son esas figuras que ven con cabezas alrededor. Las figuras representan a monjes, profetas, santos. Os enseño mi cocina del siglo XII. Esta era la cocina del siglo XII. Y aquí en el centro era donde se situaba la lareira. La lareira era el lugar donde se hacía el fuego. Lar significa hogar y lareira en gallego significa hogar cálido donde se enciende el fuego, ¿vale? También era donde se contaban las leyendas antiguamente. Entonces este sería el lugar donde hacían el fuego y esta sería la chimenea por donde salía el humo. Bueno, esta es la sala capitular. La sala capitular es como el pleno de un ayuntamiento, es decir, aquí era después de la misa donde los monjes se reunían con el abad y hablaban sobre temas importantes del monasterio y también repasaban todas las escrituras. Entiendo que el abad se sentaba aquí y los monjes se ponían en esa posición. Bueno, aquí en Galicia, cuando uno entra a una iglesia, lo primero que hace es entrar e ir a ver si hay agua bendita, ¿vale? Y si hay agua bendita, que no es el caso, coge el agua y se santigua, ¿vale? Aquí, digamos que lo largo de la iglesia son unos 60 metros y el alto son unos 35 metros. Esta cúpula está inspirada en la cúpula de San Pedro
y su mayor parte es una construcción casi totalmente gótica. Además tiene un eco, o sea, una resonancia que es fantástica. Es más, como no hay nadie, voy a darles un trocito del Ave María, que diría así. Ave María, Virgen del cielo, yo sé que tu canto es plegaria, mas yo no quiero olvidarme de ti. La acústica es perfecta. Es perfecta, sin micro, sin altavoz, sin nada. Es maravillosa. Yo no sé si será solo con canciones de iglesia o también se podrá cantar otro tipo de canciones y que resuenen bien. Vamos a hacer la prueba. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si tú quisieras, todo te daría. Pues sí, funciona bien la acústica. Bueno, aquí es donde supuestamente tendría que estar el retablo y la imagen de Jesucristo y todas las imágenes. Y aquí sería el altar, que es una tremenda losa, ¿eh? O sea, esto ya no sé si era más bien un altar o una piedra de sacrificios. No lo sé. Vamos a ver que hay unas escaleritas ahí, a ver a dónde nos llevan. Es un lugar muy chiquitito, ¿eh? De hecho, no sé si coja por aquí. Voy a encender la luz porque no veo nada. A ver, está tapiado, pero es una escalera que supuestamente subía al altar. No sé si sería para reforma del retablo. Por cierto, aquí como es tapiado y es un sitio oscuro, huele un poquito a pis, así que seguro que alguien que estaba apurado pues vino a mear aquí. No sé, no hagan eso. Aquí vamos entrando ahora a la sacristía. Bueno, aquí como pueden observar, estamos entrando ahora a la sacristía, donde, como pueden ver, en todas las rosetas hay una gran cantidad de frutos, de uvas. Esta es la réplica del Panteón de Roma. Esto está totalmente reconstruido y han dejado lo que venía siendo, pues eso, una especie de mural. Ahora vamos a entrar en la Capilla del Rosario y si podéis ver es una entrada totalmente majestuosa. Era de un lujoso estilo italiano, ¿vale? Muy al estilo romano. Y dentro tenemos, como no, la cúpula. O sea, esto todavía conserva esta pequeña parte del retablo que presumo que es bastante antigua. Desde aquí quiero enseñaros también la representación de la parte de arriba de la entrada, que es la representación de Adán y Eva y la gran serpiente en el medio. Ahora vamos a pasar a la iglesia de San Juan Bautista. Es una de las más antiguas de este monasterio y pertenece al siglo XII. ¿Vale? Hay varios sarcófagos y aquí podéis verlo, ¿vale? Bueno, y eso fue la iglesia. Monasterio. Esto fue una paradita random que hicimos Un aquí. alto en el camino. Sí. Bonita parada, la Sí. verdad. Y ahora nos vamos a otro lugar de aquí, de la provincia de Lugo, que queremos enseñarles también.
Bueno, nos encontramos aquí en Friol, más concretamente en la fortaleza de San Paio de Narla. Cuenta la leyenda que uno de los nobles que aquí vivía mató a puñaladas a la mujer y huyó a Portugal. Entonces el padre, cuando se enteró, dijo que había que investigar a ver qué había ocurrido. La chica fue enterrada aquí en el castillo y posteriormente encontraron al hombre en Portugal, lo apresaron. La chica entonces la sacaron de aquí y la enterraron en el monasterio de Sobrado, donde lo habrán visto en la escena anterior. Y ahora vamos a ver el castillo por dentro, que tiene un museo muy interesante y quiero mostrárselo. Vamos. Esto de aquí son hortensias y las hay en varios colores, como podéis ver: violeta, azul, rosa, blanca, amarilla. Tenemos de todos los colores, es muy típica de Galicia, la hortensia. Hola. Bueno, pues entrada al museo gratuita, é visita libre, podes sacar fotografías en todas as salas do museo e subir tamén ata o alto da torre, ata a parte de fora do Almenado, vale? Despois de información, xusto aí detrás, hai os códigos QR para descargar os folletos informativos e PDFs, vale? Vale, gracias. Nada. Estos son los típicos zuecos y se usan mucho también en Asturias. En Asturias se le llama madreñas. Ay, pensé que estaba abierto, estaba tan limpio el cristal. Mira que se rompe una reliquia del siglo no sé qué. Bueno, aquí imagino que sería la bodega donde se hacía el vino y todas esas cosas. Estas eran las estancias que había en aquella época. Esto todavía lo recuerdo en mi casa. En mi casa había una de estas con una jarra también de este mismo material donde echabas el agua y aquí te lavabas la cara por la mañana. Os cuento un dato que en cuanto podamos os lo enseñaremos. En Cuba hay una tradición que cada día a las 9 de la noche suena un cañonazo. Es como estos, pero mucho más grande. De hecho, fuimos los españoles quien lo llevamos allí. Es un cañón de galeón original y a día de hoy sigue funcionando. Se le conoce en La Habana como el cañonazo de las 9. Bueno, como pueden ver, este es uno de los puntos más emblemáticos de esta fortaleza. Se trata de un traje samurái, que es uno de los pocos que existe en toda España. Actualmente había uno que lo estaban vendiendo, que es del mismo siglo, del siglo XV aproximadamente, y lo estaban vendiendo en internet por $20.000. Este traje lo donó un médico que se dedicaba a coleccionar obras de arte y cosas muy antiguas de Japón. Vale, quiero decirles también quién fue San Paio. San Paio se dice en gallego, pero en verdad en castellano sería San Pelayo. San Pelayo fue desmembrado y deshuesado por una máquina de hierro hasta su muerte. Y su día, el día que se celebra, es el 26 de junio. Bueno, esto sería lo que hemos visto en el castillo. Coméntenme si les ha gustado, si tienen alguna duda o quieren que les responda a alguna de las preguntas.